El hurto es el delito más común en Aragón, pero en euros. ¿Cuánto dinero se pierde con estos hurtos? ¿Qué productos son los que más atraen a los amigos de lo ajeno? ¿Qué pasa cuando el que roba es el propio trabajador? Llega el momento del análisis en profundidad con nuestra experta Isabel Castillo. La pregunta de hoy es muy sencilla de nuestra pizarra. ¿Cuánto se roba, Isabel? ¿Y qué es lo que más se roba en los comercios? Pues mira, te voy a contar. Mira qué ves ahí. 1.799 millones de euros. Esto entiendo que son pérdidas del comercio. Sí. Porque alguien meta la mano en la caja. Del año o en la caja o en la estantería. Año 2017 y en toda España. Entonces, de toda esa cantidad de dinero, el 58% se debe a robos o a hurtos de gente externa a la empresa. Es decir, eso, gente que va a una mercería y se lleva una bragas, gente que va, no sé, a una tienda de perfumes y dice, para mí. Sí, clientes en general. Clientes. Pero sin embargo, el 20% de esa cantidad son robos de gente que trabaja en la empresa. Isabel, son robos internos. ¿Me estás diciendo que el 20% de los robos es gente que pulula por nuestro alrededor? Claro que ¿En sí. serio? Sí, o sea, sí, gente sí. de nuestra empresa, Sí, de su empresa. Sí, así es. Y el resto ya se deben a pérdidas administrativas, no toda esa cantidad se debe a robos. Estos serán los datos, pero yo tengo muchísima curiosidad, Isabel, por conocer qué es lo que más se roba. Vamos a empezar por el sector de la alimentación. A ver qué te parece. ¿Tú qué crees que la gente ¿Lo que roba? más se lleva la gente? A ver, no sé, patatas fritas, Está por ahí en el pilas, ranking. digo por eso de que es pequeño y al bolso. ¿Chicles? Que como No. está al lado de la caja. No. Lo que más se llevan son las bebidas alcohólicas. ¿Botellas? Sí. ¿Me estás diciendo que lo que más roba la gente en el supermercado son botellas de whisky, de vino, de ron? Sí, eso es lo que más se roba. Y luego, Pero señores, ¿cómo se llevan ustedes eso? luego embutidos. ¿Embutidos? Una mortadela, no es por nada, pero sale más caro que te pillen robando un paquete de chorizo a tener que pagarlo. La multa es bastante más cara. Claro. Luego están los snacks, las patatas fritas, lo que tú decías. No iba tan desencaminada. ¿Y eso son mermeladas? Bueno, conservas en general. No tienen por qué ser mermeladas, pero botes de conserva. Es decir, una latita de chipirones, una de berberechos, Supongo que para acompañar al resto. para el vermú del domingo. Exactamente. Madre mía. Esto en alimentación, en ropa, en Sector textil. textil. Hombre, aquí sí Sí. que te voy a decir que la ropa, Claro, la ropa de adulto. de adulto. De ahí la cantidad de alarmas que lleva la ropa. Aquí, camisetas, pantalones, de todo. Luego están los complementos. Aquí hablamos de gorras, no sé, zapatos, bandas en invierno, gorros. Y en tercer lugar, la ropa de bebés y complementos de bebés. Cara es, pero no para robar, ¿eh? Otro sector en el que también se robe. Sector electrónica. Ah, eso te iba a decir Eso yo. también es tentador. ¿Se roban muchos móviles? Se roban, pero antes que los móviles están los accesorios de electrónica. El cargador, por ejemplo. Cargadores y todo tipo de accesorios, cables y demás. Son pequeñitos, supongo que será más Claro, fácil. y entre que se despista la cajera o el cajero, ¡trrr! Al bolso. Pero en segundo lugar están los móviles y las tablets. Las tablets. ¿Pero cómo se lleva la gente esto con la cantidad de alarmas que lleva, Isabel? Pues si son capaces de llevarse los videojuegos, que ¿Y eso que va videojuegos? en tercer lugar, ¿Pero videojuego al uso o el juego? Todo. videojuego completo. ¡Qué barbaridad! Pues ya saben ustedes por ahora qué es lo que más se roba en las tiendas. ¿Y esto? Esto es en las ferreterías. Por ¿También se ejemplo, roban las ferreterías? Por supuesto. En el 100% de las ferreterías dicen que se ha robado alguna herramienta. ¿Algún martillo, algún tornillo? Eso deben ser las pilas que te he dicho yo, ¿no? Que las he colocado mal de sector. Sí, pero las pilas también, los consumibles, pilas y consumibles en general. Esto está en segundo lugar. Ostras, me dejas loca. ¿Y eso? ¿Una casa? A ver, esto no es que sea que se robe en ninguna casa, sino que se roban cosas para el hogar. Bombillas, LEDs. ¿Pero ese cómo tipo roba de alguien una cosas. bombilla? Tendrán sus métodos. Dicen que hay bandas organizadas para los hurtos. ¿Y las toallas de los hoteles, que yo conozco mucha gente que alguna vez ha llevado? ¿Eso está incluido aquí? No, eso no está incluido aquí, que estamos en las ferreterías. Vale, y por último, Por último, la cosmética. ¿Qué te parece? ¿qué se roba? Yo te diría que el maquillaje, pero porque es caro. Pues Pero- has acertado. ¿Sí? Sí. El más robado es el maquillaje. Pintalabio, colorete, el rímel. Exactamente. Y luego vienen los productos de cosmética, cremas, en general. Y en tercer lugar, los perfumes. Ya los echaba de menos, te iba a decir, ¿qué pasa con los perfumes? Porque claro, campaña navideña, que se habla mucho de que hay hurtos en las tiendas. Día del padre, día de la madre, día de los enamorados. Me has dejado loca, Isabel. Bueno, que ya saben todo lo que se roba. Les recuerdo esa cifra, 1.800 millones de euros le cuesta a las empresas. Que hagamos así.